Contacto vía Skype con la doctora Lauri Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, para hablarnos de esta situación, el manejo de la pandemia en nuestro país. Doctora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, nos gustaría que usted, con la facilidad para explicar los temas más complejos, nos pudiera acompañar en esta mesa de trabajo, justamente para conocer cómo se evalúa el desempeño de las autoridades para manejar la epidemia, porque de repente escuchamos que la curva ya se empezó a aplanar, se comienza a hablar de fechas de reapertura para el 17 de mayo, para junio, otras más para julio. Sin embargo, nos dicen que no era el 6, que no es el 7, sino el 8, el pico máximo. En realidad, ¿dónde estamos parados? Bueno, creo que es un poco complicado saber exactamente en dónde estamos parados, porque la información con la que se cuenta es escueta y es de muy mala calidad. Entonces, es difícil saber en dónde estamos parados en realidad. Los modelos matemáticos que se presentan en términos de las curvas, si son anchas, si son angostas, si son altas o bajas, o qué tan extendidas son, estos modelos dependen de los datos que se inserten al modelo para generarlo. De tal manera que si se tienen datos de gran calidad, entonces se generan buenos modelos. Pero si los datos son de mala calidad, los modelos son malos también. Entonces, mire, lo que está pasando es esto, que los datos que se generan están basados en un porcentaje muy pequeño de lo que en realidad ocurre. Es decir, que se ve todo a través de un lente muy pequeño, en donde se ve una proporción pequeñísima de los realmente de los contagiados reales, ¿no? Sí. Se están haciendo en nuestro país muy pocas pruebas diagnósticas y el esfuerzo está centralizado principalmente a hacer pruebas a quienes están hospitalizados y a quienes están hospitalizados principalmente. Los que no están hospitalizados, que tienen pruebas, son aquellos que llegaron a los centros Centinela, ¿no? O sea, las USMES de Centinela en donde se hicieron las pruebas. Pero realmente no se está llevando a cabo ningún esfuerzo para hacer pruebas de manera más generalizada, ni siquiera en los sitios en donde hay brotes que se sabe que son de importancia, como la Ciudad de México. Entonces, mire, la enfermedad COVID-19, tanto aquí en México como en todos los países, la distribución sigue una regla más o menos general. En diferentes países hay variaciones pequeñas en términos del porcentaje, pero es una variación menor, ¿ok? La distribución de la enfermedad es, en términos generales, la siguiente. Es decir, el 80% de quienes se enferman de COVID-19 padecen la enfermedad de forma leve o incluso son asintomáticos. Esto es el 80% de quienes se enferman. Sí. Ahora, de los que restan, que es el 20%, 15% de ellos tienen una enfermedad suficientemente grave que requiere hospitalización. Y el 5% son pacientes que entran en un estado crítico, es decir, que requieren de ser atendidos en unidades de terapia intensiva, muchos de ellos con ventilación mecánica y así. Entonces, y de este 5%, aproximadamente el 80% o más mueren. Entonces, fíjese, si lo que se hace es hacer la mayor parte de las pruebas en los pacientes nada más hospitalizados, esto quiere decir que se está viendo nada más aproximadamente el 20% del problema. La última vez que en las conferencias de prensa vespertinas se hizo algún cálculo de esta cifra, se decía que de los asintomáticos, o sea, de la gente que tiene la enfermedad, que no presenta síntomas o que presenta síntomas muy leves de la enfermedad, en realidad los números que se están dando, las cifras que se están dando, solamente alcanzan a percibir el 10% de ellos. Y según lo que nos dicen, se ve el 100% de los hospitalizados. Doctora. Entonces vamos a asumir que esto es... Ajá. No, continúe. Dígame. Sí, vamos a asumir que esto es cierto, o sea, que el 100% de los hospitalizados son diagnosticados y que solo el 10% de los asintomáticos. Bueno, pues los números que se dan son una pequeñísima fracción del problema real. ¿Por qué es importante? Esto no le queda muy claro a la gente, lo puedo ver en las respuestas que se reciben en redes sociales, inquietudes de la población, que deberían de ser resueltos de manera transparente.
La gente pregunta, bueno, pero ¿por qué queremos saber si los asintomáticos y los leves, por qué queremos hacerles pruebas? Bueno, queremos hacerles pruebas porque ellos contagian a otros, ¿ok? Y cuando no se sienten enfermos, es decir, los que ya están en el hospital ya están postrados, ellos ya no están contagiando, sí, o sea, por mucho estarían contagiando al personal médico y a los otros enfermos que están también hospitalizados. Pero el problema real es que, más grave, es que la propagación la empujan los asintomáticos. Ajá. Es decir, aunque usted no tenga síntomas, usted, si está infectado, usted puede contagiar a otros. Entonces, la gente asintomática, pues precisamente porque no se siente enferma, pues entonces deambula pues, de manera relativamente normal y entonces infecta a otros. Este es un problema muy grave. ¿Qué tendríamos que entonces estar haciendo realmente como país para caminar hacia una normalización, sobre todo cuando sabemos que somos de los países que menos pruebas ha aplicado, según la OCDE, y que además pues el confinamiento no ha sido en su totalidad pues favorable? Hay muchas personas que vemos en la calle, incluso en lugares como la Ciudad de México, en donde hay la mayoría de los casos de coronavirus. ¿Qué es lo que tendríamos realmente que estar haciendo en este país? Sobre todo cuando hablamos también de que habría una segunda ola de contagios por allá de octubre. Sí, es correcto. Y mire, es muy importante esto, que para hacer estos cálculos no es necesario el ojo de buen cubero. O sea, existen estadísticas, existen datos serios que nos dicen esto. Vamos a decir en las redes, si una persona se relaciona con gente que todos se quedan en casa, entonces percibe que todo el mundo está quedándose en casa. Si una persona tiene la necesidad de salir, entonces ve que en el metro hay mucha gente y entonces dice, no, pues todo el mundo está saliendo. Afortunadamente se tiene manera de saber estos datos con bastante certidumbre, ¿no? O sea, con bastante precisión. Entonces, vamos a poner, Google tiene sus estadísticas de movilidad de población que son, en mi opinión, las que mejor estiman la movilidad de las personas en los diferentes países. Nada más para tener una idea. Las estimaciones, las últimas estimaciones de movilidad de Google hablan de que en México, como a nivel nacional, ¿sí? Nuestra disminución en la movilidad es más o menos del 45 al 47%. Esto es terrible. O sea, que se ha disminuido muy poco la movilidad. Sí, vamos a hacer un comparativo. Francia, que ya más o menos le comienzan a permitir algunas actividades en su país, su movilidad, la disminución en su movilidad es más o menos del 76%. Ajá. De cualquier manera, ellos están presentando un problema muy, muy grave, ¿no? Muy grave. O sea, Francia al día de hoy está presentando arriba de 170,000 contagios, más de 25,000 defunciones. Ajá. Y ellos sí están pudiendo aplanar la curva. Ahora, esto lo tienen a pesar de que han hecho por arriba de 1,000,000 de pruebas. Por arriba de 1,000,000 de pruebas que en relación al tamaño de su población representan aproximadamente unas 1,680 más o menos pruebas por cada 100,000 habitantes. Para que tengamos una idea, ellos tienen esta parte de la mitigación que se está llevando a cabo de manera mucho más efectiva que nosotros. Ajá. Hacen muchas más pruebas que nosotros, porque nosotros estamos haciendo, o sea, el último reporte es que tenemos 105,000 pruebas realizadas. 105,000 pruebas para el tamaño de nuestra población representan aproximadamente 82 pruebas por cada 100,000 habitantes. O sea, es nada. De hecho, en la lista de 182 países que reportan pruebas, México está en el número 144. O sea, estamos muy abajo en la lista y de hecho estamos por debajo de países con problemas económicos mucho más serios que los nuestros, como la India, Pakistán, Filipinas y Uganda, por ejemplo, en donde su situación, pues verdaderamente sí es mucho más grave que la nuestra, desde el sentido social, económico, etcétera, ¿no? Sí, doctora. Usted dice que se conoce un 10% de lo real. Entonces, ¿en cuánto podríamos estimar este número de personas contagiadas? Porque hemos hablado mucho del método Centinela, de si se debería de haber multiplicado por 8, por 20, por 30, pero hoy nuevamente tenemos esta incertidumbre. Entonces, ¿cómo podríamos calcular, o si tiene usted un estimado de a cuánto podría llegar el número de contagios, por un lado, y por otro lado, si hay manera de establecer cuál podría ser una fecha de reapertura en el que pudieran
ponerse de acuerdo o tener un punto de encuentro tanto las autoridades sanitarias como las autoridades económicas para evitar un rebrote que pudiera resultar mucho más mortal, tanto en términos de personas fallecidas como en términos de qué tan profundo puede ser el impacto en la economía mexicana? Sí. A ver, lo que está diciendo es una falsa dicotomía. Es decir, no es o atendemos la pandemia o reabrimos la economía. La economía se va a abrir cuando la pandemia se atienda, porque no queda de otra. Es decir, si ahorita empiezan a abrir restaurantes y los salones de belleza y otro tipo de negocios, pues primero habría que preguntar quién diablos va a ir sabiendo que está en riesgo de contagiarse, ¿no? Y esa no es la forma de reabrir la economía de cualquier manera. Se tiene que atender primero la pandemia para entonces atender el problema económico. Entre más rápido se atienda la pandemia, más rápido podremos restablecer la economía. Es urgente que se reactive la economía antes que de veras la situación sea tan catastrófica que lleve décadas solucionarla. Ahorita la situación económica es de por sí muy grave y llevará años solucionar el daño que ya se ha hecho. Pero mientras no se atienda la pandemia y entre más rápido se atienda, va a ser mejor para la economía. Ahora, su pregunta, ¿cuándo? Mire, ponerle fecha es una irresponsabilidad, porque no existe, es decir, no vamos, nuestra economía, nuestra sociedad, nuestras costumbres y nuestras ganas de hacer las cosas, no, el virus no va al ritmo de nosotros. Nosotros debemos ir al ritmo del virus. Entonces, es decir, tratar de hacer algo para contener el virus. Sí. Entonces, ¿qué fecha es? Quien nos debe decir cuándo la economía puede reactivarse, cuándo podemos salir de nuestras casas, cuándo podemos estar seguros haciendo actividades, qué tan seguros podemos estar si rehacemos las actividades, es que estas decisiones deben ser decisiones basadas en la evidencia científica. No es, suena bien que el Día de las Madres volvamos, o suena bien que una vez pasado el verano. No es que suene bien o que queramos que sea. Lo que debe ser es reactivar la economía, permitir la movilidad de manera controlada, de manera prudente, a medida de que se tenga la evidencia que está disminuyendo la propagación de los contagios, que está disminuyendo la cantidad de hospitalizaciones diarias, de funciones diarias, es decir, que se tenga una evidencia de que existe realmente un control. Entonces, hasta que esto no ocurra, pues es verdaderamente una tremenda irresponsabilidad quererle poner una fecha. Doctora, entonces, precisamente ahorita que está usted mencionando tener un control, ¿no le parece que los mensajes que está dando el gobierno a la población son un tanto distintos y se contradicen el uno del otro? Porque de pronto sale el subsecretario Hugo López-Gatell a decir que no es tan importante el uso de cubrebocas, que realmente no nos va a ayudar a frenar la pandemia, pero por otro lado nos dicen es obligatorio el uso de cubrebocas. ¿Qué está pasando con estos mensajes que se le está dando a los mexicanos que están provocando que no todo el mundo se quede en casa y que no todo el mundo se proteja como debería? Es muy grave esta contradicción en el mensaje, en los mensajes que da la autoridad, es algo realmente terrible. Desde el principio se debió haber hablado con la población de manera clara, de manera transparente. Es decir, aquí el peligro no es que la población se espante y haya pánico, ¿no? O sea, esta supuesta disculpa de es que queremos que la gente esté tranquila. La gente no necesita estar tranquila, la gente necesita saber la verdad para saber cómo cuidarse, para saber cómo hacer las cosas bien y ponerse seguros ellos y poner segura a su familia. Entonces, sí, esta vacilación entre, no, los cubrebocas no sirven de mucho o no sirven de nada, porque también se dijo eso, ¿verdad? Que no servían de nada. Esto es muy grave. Ahora, se da vuelta atrás en muchos estados, ya se hace obligatorio el uso de los cubrebocas, qué bueno por ellos. En la Ciudad de México se instituye en el metro primero, después se trata de hacer de forma más amplia. Todas estas medidas las aplaudo, qué bueno que se hagan. Todas se hicieron tarde, ¿no? Y todas se hicieron lastimosamente después de haber tenido una gran vacilación, ¿no? No sirve haciendo burla de quien sí traía un cubrebocas. Entonces a mucha gente en la población se le queda eso en la mente. Alguien dijo alguna vez, no alguien, sino el doctor Hugo López-Gatell, que es el encargado de controlar la pandemia en nuestro país,
Él dijo que los cubrebocas no servían de nada, entonces ¿para qué me lo pongo, no? Entonces, esto lo mismo como con los portadores asintomáticos, ¿no? Cuando él repitió, después de que la evidencia científica ahí estaba publicada en las mejores revistas internacionales de ciencia, él continuó insistiendo en que los portadores asintomáticos no transmitían la enfermedad. Entonces, ¿qué mensaje le da a la población? Le da a la población, si usted no se siente enfermo, usted no se preocupe, no va a contagiar a su abuelita, usted puede ir al asilo de ancianos a visitar, no importa, porque usted no contagia, puede ir en el súper y puede estar sin cubrebocas y sin tener ningún, porque mientras no se sienta usted enfermo, usted no contagia. Claro, el mensaje es contraproducente al esfuerzo por disminuir, ¿no? Entonces, ni siquiera vale la pena especular por qué, ¿no? Lo cierto es que es así. Entonces, desde el principio el mensaje debe ser muy claro, ¿no? Muy claro de aquí la estrategia para todos es esto, no contagien y no se contagien, punto, a como dé lugar. Y eso debió ser claro desde siempre, porque, fíjese, se está hablando, esta curva va a subir, subir y luego bajar, bajar. No, bueno, eso es una falacia. Esta curva nunca va a llegar a un pico y estabilizarse y después bajar, mientras no se controle la propagación de los contagios. O sea, esto que se dijo hace 3 o 4 días, ahora en la fase 3 estamos enfocados en el esfuerzo solo hospitalario. Oiga, aquí el error más grave va a ser ese, porque se controla la gente que está en el hospital. Sí, pero mientras no se controle el origen de esas personas, es decir, mientras más gente siga infectándose y haya más contagiados y más, pues esto es el origen de que va a haber más hospitalizados y más muertos. Entonces, se controla esto, no va a haber cantidad de aviones que vayan a China a traer cosas, ni de ventiladores que se puedan comprar, ni de médicos que puedan ir a traer de otro país, si permiten que se siga contagiando la gente. Así es, doctora. Y la mitigación no sirve para controlar esto en el 100%. Se tienen que tomar medidas de contención, o sea, rastreo de casos y pruebas diagnósticas. Muy bien. Nos quedamos con eso. Es la doctora Lauri Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Esperamos volver a contar con su presencia en esta mesa de trabajo. Claro que sí, muchas gracias. Fue un placer. Hasta luego.